Muy buenos días, que Dios te bendiga en esta maravillosa, hermosa, pero fría mañana que Dios nos concede, con un regalo de su divino corazón, para compartir contigo a manera de la lectio divina el Evangelio de este día, que es el Evangelio de Jesucristo según San Marcos, capítulo 9, verso 2 al 13, nos habla de algo maravilloso, de algo que nos hace falta a todos, a nosotros, pobres pecadores manchados por el pecado y por las pasiones desordenadas. Vamos a leer la palabra y ahorita platicamos. Quédate con nosotros, saca tu Biblia, vamos a leerla juntos. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, verso 2 al 13. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que guiados por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien. Gocemos de tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La palabra de Dios nos dice así: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan y los llevó aparte, ellos solos, a un monte muy alto, y ahí cambió su aspecto delante de ellos. Sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podía ser capaz de blanquearlas de ese modo. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaba aterrado. En eso se formó una nube que les cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo amado, a él han de escuchar. De pronto, como miraron a su alrededor, no vieron a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaron del cerro, les ordenó que no le dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros: ¿qué sería eso de resucitar de entre los muertos? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que por la escucha de la palabra el Señor perdone nuestros muchos y abundantes pecados. Vamos a compartir contigo primero una oración. Recordar que la lectura divina tiene 4 momentos: la lectura de la palabra, que acabamos de hacer, una oración, una meditación y un propósito. Normalmente hacemos primero la meditación y luego la oración. Ahora vamos a hacerlo al revés. Adorado Señor, al contemplar el cielo azul, obra de tus manos, puedo sentir tu gran poder para cada uno de nosotros. Pues solo tú haces nuevas todas las cosas y las embelleces con tu amor. Querido Jesús, hoy tu palabra me llena de asombro, porque te das a conocer ante tus discípulos con tu realeza y esplendor. El miedo de Pedro lo llevó a la comodidad, de tal manera que solo pudo expresar que a gusto estamos aquí. Hoy quiero
quiero caminar con sabiduría. El miedo puede ser mi gran enemigo durante este día y sin pensar me podría dejar llevar por las impresiones. Pido la fuerza del Espíritu Santo para no dejarme engañar por sentimientos o emociones en mi continuo caminar de fe. Dame tu luz para razonar lo que vaya experimentando. Al comenzar a contemplar tu gloria, me lleno de gozo. Pido que tu gracia me lleve a lo alto del monte para orar y encontrarme contigo, que eres la luz y el reflejo del amor del Padre. Que tu transfiguración cambie lo impuro en mi corazón y que mi alma sea ese monte donde experimente tu presencia para que tu resplandor ilumine mis actos de esta jornada. Mis hermanas, es maravilloso la palabra de Dios en este día. El pecado, las pasiones, manchan nuestra alma. Algo he aprendido en estos años de compartir el Evangelio con ustedes de manera sencilla, de manera pequeña, que todos somos pecadores, que todos pecamos. Unos de una, otros de otra forma. Unos de una, otros de otra forma. Unos más, otros menos. Pero todos somos pecadores. El pecado es desobedecer a Dios. El pecado de Adán y Eva no fue haberse comido el fruto, que no sabemos cuál haya sido. El pecado fue desobedecer a Dios. Desobedecieron a Dios. Así nosotros, de alguna manera todos desobedecemos a Dios, de una o de otra manera. Cuando hablamos del pecado, no estamos juzgando a nadie, no estamos criticando a nadie, estamos señalando hechos que la Biblia marca como pecados que nos dejan fuera de la amistad de Dios. No es que nosotros, no es que el hermano diga, es que yo soy un santo, es que yo estoy ya en el séptimo cielo, es que yo no me equivoco, no. El hermano Francisco es un pecador, quizá más grande que ustedes. Simplemente como predicador del Evangelio tengo la obligación, tengo el deber de denunciar el pecado. Si no, no tendría ningún sentido mi hermana grabar este video. Si fuera un cobarde, timorato, lo mejor sería que regalara las Biblias y me dedicara a otra cosa y dejara de predicar el Evangelio. Tenemos la obligación de denunciar el pecado. No es que estemos juzgando a las personas. Imagínate, hay muchos pecados. Pero, mira a mi hermana. El pecado deja una mancha en nuestros corazones, en nuestras almas. El pecado nos hace escondernos de Dios. Adán y Eva, después de que pecaron, se escondieron de Dios. Así nosotros nos queremos esconder de Dios. ¿Cómo vamos a quitarnos esa mancha que el pecado ha dejado en nuestros corazones, en nuestra alma? Subiendo a un monte, levantarnos de la podredumbre moral. El pecado, la inmoralidad te aplasta, te abaja, te pone la bota del vasallaje y de la esclavitud. El que hace pecado es esclavo del pecado. Eso es lo que hace el pecado, nos esclaviza. Nos pone la pata en el pescuezo y nos tiene tirados entre el fango, entre el lodo, entre el excremento. Solo no tenemos fuerza para levantarnos. Cuando el hombre se aleja de Dios, cae en el pecado. Cuando consientes un pecado, y luego viene otro, y luego viene otro, y luego viene otro. Y cuando tú te acuerdas, ya estamos todos llenos de excremento, de estiércol, de basura moral. ¿Cómo vamos a salir de esa etapa? Es necesario denunciar el pecado. No con esto quiere decir que el hermano odia a las que abortan. No. El aborto es un pecado terrible. Si yo digo que el aborto no le agrada a Dios, no quiere decir que yo odie a los que abortan. Simplemente que tengo que denunciarlo.
pecado nos habla de que la Biblia nos habla que la lengua es un mundo de maldad. Si yo hablo en contra de los chismosos, de los murmuradores, no quiere decir que yo los odie. Simplemente es que la Biblia nos dice que no debemos decir mentiras, no debemos andar chismeando, que no debemos matar, que no debemos robar. Si hablo en contra de los ladrones, no quiere decir que odie a los ladrones. No me gusta que me roben, pero no los odio. Rechazamos el pecado, pero no al pecador. Si hablo en contra de mis hermanos homosexuales, no quiere decir que yo odie a los homosexuales. No. Simplemente es que tengo que denunciar el pecado, porque la Biblia así nos lo dice. El pecado deja una mancha. Y nada impuro, mi hermana, nada impuro puede entrar al cielo. Por eso la bienaventuranza en el Evangelio de San Mateo nos dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero tú y yo no somos puros, tú y yo no somos limpios, tenemos la mancha del pecado, tenemos la mancha de las pasiones desordenadas, egoístas, tenemos la mancha de la vanidad. No podemos entrar al cielo. Por eso la muerte de Cristo en la cruz nos purifica, que la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado, dice San Pablo. Pero necesitamos levantarnos, subir a la montaña para encontrarnos con el Dios de la zarza y el Horeb, ir más allá del desierto, salir de nuestra comunidad, salir de nuestro pecado, decir no a las pasiones, decir no a los deseos, decir no a lo que yo quiero. El cuerpo pide ser satisfecho, la piel quiere ser satisfecha. Los pecados de la carne son terribles porque nos avasallan, nos oprimen. Pero nosotros tenemos que tener la fuerza espiritual y no la tenemos para decir no voy a caer porque esto no me está permitido. Acuérdate que Juan el Bautista le decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Imagínate que yo quisiera tener la mujer del carnicero, o la mujer del lechero, o la mujer del carpintero. Claro que no, la palabra va a decir, hermano Francisco, no te está permitido eso. No te está permitido eso. El adulterio es un pecado que a Dios no le agrada. Que nos vemos tentados. Sí nos vemos tentados porque estamos vivos. Aún nuestra piel tiene sensaciones, aún tenemos deseos, ¿por qué no decirlo? Pero no se trata de apapacharle el pecado y decir que el hermano diga, acabo Dios me perdona, me voy a echar a la mujer del carpintero. Claro que no. Por eso nos dice ese maravilloso canto.